Y esto es lo duro, porque a casi todos nos enseñaron a pedir, a buscar, a tocar puertas, a perseverar, a no rendirnos. Y está bien. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Mateo 7:7. Pero hay una dimensión de la fe que casi nadie quiere predicar porque no arranca aplausos fáciles, no te hace sentir poderoso de inmediato, no te da la sensación de control. Es la dimensión de soltar. Es la hora en que Dios, con amor, con precisión, con una sabiduría que a veces no entendemos, te dice, hijo, hija, eso ya cumplió su tiempo. Y ahí se nos rompe algo por dentro, porque una cosa es que se caiga lo malo, una cosa es que Dios te quite una cadena, un vicio, una relación tóxica, una puerta que claramente venía del enemigo. Para eso hasta decimos amén con fuerza. Pero otra cosa muy distinta es cuando lo que tienes que soltar fue bueno, fue útil, fue parte de tu historia, te sostuvo en una temporada, te bendijo en una etapa, te enseñó cosas, te hizo llorar de gratitud y aún así Dios te dice ya no. Ahí duele, porque no siempre lloramos por lo malo. A veces lloramos por lo que fue bueno, pero ya no cabe en la estación nueva. A veces no estás enterrando algo pecaminoso, estás despidiendo algo que amaste. No siempre estás dejando un pecado, a veces estás dejando una etapa. No siempre estás soltando una rebeldía, a veces estás soltando una versión tuya que fue necesaria para sobrevivir, pero que ya no sirve para avanzar. Y yo vengo a decirte en esta hora algo que tal vez te cueste, pero puede liberarte. No todo lo que Dios te dio fue para que lo retuvieras para siempre. Hay cosas que Dios te dio para una temporada. Fueron pan para un tramo del camino, pero no eran la mesa completa. Fueron abrigo para una noche, pero no la casa donde ibas a vivir el resto de tu vida. Fueron un puente, no el destino. Y el problema es que a veces nos enamoramos tanto del puente que no queremos cruzar al otro lado. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y luego el texto es casi quirúrgico porque no se queda en ideas bonitas. Dice, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Eclesiastés 3:2-6. Eso quiere decir que hay temporadas donde obedecer a Dios es sembrar, pero hay otras donde obedecer a Dios es arrancar. Hay temporadas donde madurez es guardar, pero hay otras donde madurez es desechar. Y nosotros queremos un evangelio donde todo sea plantar, guardar, multiplicar, añadir, recibir. Pero la Escritura también habla de arrancar, soltar, cerrar, despedir, terminar. Porque Dios no solo es Señor de los comienzos, también es Señor de los cierres. Y si Él es Dios en tu amanecer, también sigue siendo Dios en tu despedida. Si Él era fiel cuando abrió la puerta, también sigue siendo fiel cuando te pide salir de ella. Si Él estaba en el sí, también está en el ya fue. Si Él estaba en la siembra, también está en la poda. Escúchame bien, soltar no siempre es perder. A veces soltar es obedecer. A veces soltar es adorar. A veces soltar es darle a Dios el derecho de seguir siendo Dios, aunque no haga las cosas como tu alma quería. Mira a Abraham en Génesis 22. Esa historia es fuerte y hay que entrar con reverencia porque no estamos hablando de una metáfora liviana, estamos hablando del hijo de la promesa. Isaac no era cualquier cosa en la vida de Abraham. Isaac era el porfín de Abraham. Isaac era la risa después de décadas de espera. Isaac era la promesa caminando con piernas pequeñas. Isaac era el testimonio vivo de que Dios había cumplido. Y justo eso fue lo que Dios le pidió poner sobre el altar. Génesis 22, 1-2. Ahora piensa un momento. Dios no le pidió a Abraham un ídolo pagano. No le pidió algo inmundo. Le pidió lo que le había dado. Y ahí está una de las pruebas más profundas de la fe. Cuando Dios te pide que no conviertas en absoluto aquello que alguna vez fue una bendición. Porque lo que ayer fue regalo, si hoy ocupa el lugar de Dios, se convierte en competencia. Y Abraham sube al monte. Y cuando Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero? Abraham responde, Dios se proveerá. Génesis 22, 7-8. Qué frase tremenda. Porque Abraham está diciendo, yo no entiendo todo, pero sé quién va conmigo. No comprendo el proceso, pero conozco el carácter de Dios. No sé cómo termina esto, pero sé que Dios sigue siendo proveedor.
Y cuando Abraham estuvo dispuesto a soltar, Dios intervino. En Génesis 22:14, el lugar terminó llamándose Jehová Jiré, Jehová proveerá. ¿Cuándo se reveló Dios como proveedor de esa manera? Cuando Abraham abrió la mano. No antes, no cuando abrazó a Isaac, cuando estuvo dispuesto a entregarlo. Hay provisiones de Dios que no se manifiestan mientras te aferras. Hay revelaciones de Dios que no llegan mientras controlas. Hay aspectos del carácter de Dios que solo conoces cuando, temblando, llorando si hace falta, pero obedeciendo, dices, Señor, esto fue hermoso, pero te pertenece más a ti que a mí. Tal vez tú no estás soltando un hijo en el sentido literal del relato, pero quizás estás soltando una expectativa, una imagen, un plan, un cronograma, una idea de cómo se suponía que tu vida iba a verse a esta altura. Y el Señor te está diciendo, si lo pones en mis manos, no lo destruyo, lo ordeno, no lo desprecio, lo ubico, no te empobrezco, te libero. Porque hay cosas que mientras las sostienes tú, te pesan. Pero cuando las entregas a Dios, Él define si vuelven, si cambian, si terminan o si resucitan de otra forma. Ahora déjame llevarte a otro rincón de la Escritura. Ruth capítulo 1. Noemí está quebrada. Ha perdido a su esposo, ha perdido a sus hijos, ha perdido estabilidad, ha perdido alegría. Sale de Moab con el alma hecha a pedazos. Y en medio de ese dolor toma una decisión, regresar, volver. Salir de donde estuvo para caminar hacia donde Dios la estaba redirigiendo, 1 contra 6 hasta 7. A veces Dios te ayuda a soltar no solo quitándote algo, sino moviéndote del lugar. Porque hay geografías del alma donde ya no puedes quedarte. Hay ambientes donde sobreviviste, pero no puedes florecer. Hay capítulos que explican tu historia, pero no pueden escribir tu futuro. Noemí tuvo que salir de Moab. Y aquí viene lo impresionante. Mientras camina, también se ve obligada a aceptar que no todos caminarán con ella hacia la nueva temporada. Orfa besa y se va. Ruth se queda. Ruth 1:14. Y eso pasa en la vida. Hay gente que te ama hasta cierta frontera, pero no más allá. Hay relaciones que fueron sinceras para una etapa, pero no tenían asignación para la siguiente. Y cuando eso ocurre, uno suele pensar, entonces todo fue mentira. No siempre. A veces fue verdadero, pero temporal. A veces fue real, pero de temporada. A veces fue valioso, pero no permanente. Y necesitamos madurez para entender que algo no tiene que durar para haber sido significativo. Noemí tuvo que soltar una tierra, un pasado, una estructura familiar y hasta la compañía de una de sus nueras. Y aún en medio de ese duelo, Dios estaba escribiendo redención. Porque lo que parecía puro desprendimiento estaba preparando el escenario para la llegada de Bush, para la restauración del linaje, para una historia que terminaría conectada con la genealogía del Mesías. Óyeme, cuando Dios te saca de un capítulo, no siempre te explica en el momento la magnitud de lo que viene. A veces solo te pide caminar. A veces solo te dice, sal de Moab. A veces solo te dice, no te quedes donde ya no hay pan para tu alma. A veces solo te pide que no confundas costumbre con propósito. Y aquí hay algo que alguien tiene que escuchar. Soltar no es deshonrar. Soltar no es despreciar lo vivido. Soltar no es negar que algo te bendijo. Soltar tampoco es llamar malo a lo que fue bueno. Soltar es reconocer que Dios administra los tiempos mejor que nosotros. Tú puedes agradecer una temporada sin idolatrarla. Puedes bendecir una etapa sin quedarte a vivir en ella. Puedes honrar un recuerdo sin convertirlo en residencia permanente. Puedes amar algo y aún así permitir que Dios lo cierre. Isaías 43:18, 1:9 lo dice de una manera poderosa. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. El texto no está diciendo que padezcas amnesia espiritual. No está diciendo que la historia no importe. Lo que está diciendo es, no te quedes atascado en lo que fue de tal manera que no puedas percibir lo que Dios está haciendo ahora. Porque uno puede recordar tanto el ayer que se vuelve ciego al hoy. Y no solo con el dolor, también con la gloria pasada. Hay gente que quedó atrapada en la peor temporada de su vida y no consigue salir de la herida, pero también hay gente atrapada en la mejor temporada de su vida y no consigue avanzar porque vive comparando todo con aquel momento. Antes sí, antes éramos,
Antes sentía, antes tenía, antes se abrían las puertas, antes yo era otra persona. Y mientras sigues adorando el antes, se te pasa por al lado la cosa nueva que Dios ya comenzó a hacer. Por eso Dios dice, ¿no la conoceréis? Es casi una pregunta dolorosa, como si dijera, estoy obrando, pero tu nostalgia no te deja verlo. Estoy abriendo ríos en la soledad, pero estás tan ocupado mirando ruinas que no percibes los brotes. Hay personas que no necesitan un milagro de resurrección, necesitan un milagro de desprendimiento. No porque lo que tuvieron haya sido malo, sino porque ya no pueden seguir cargándolo. Y aquí entra otra verdad dura pero santa, no todo lo que pesa en tu vida es pecado. Hebreos 12:1 dice que dejemos todo peso y el pecado que nos asedia. O sea, hay pecados sí, pero también hay pesos. Y un peso puede ser algo legítimo que sin embargo te impide correr. No todo lo que te frena es inmoral. Algunas cosas simplemente son demasiado pesadas para la carrera actual. Quizá fue una forma de pensar que te sostuvo en la crisis, pero ahora te limita en la recuperación. Quizá fue un mecanismo de defensa que te ayudó cuando estabas herido, pero ahora estorba la sanidad. Quizá fue una relación que tuvo sentido en una temporada, pero ya no aporta dirección. Quizá fue una versión tuya que nació en supervivencia y Dios ahora te llama a vivir desde plenitud. Y a veces pedimos a Dios alas, pero no soltamos piedras. Pedimos cielo abierto, pero seguimos arrastrando lo que ya cumplió su tiempo. Pedimos avanzar, pero llevamos en la espalda temporadas enteras, conversaciones inconclusas, culpas viejas, identidades caducadas, nostalgias que ya se volvieron altar. Así no se corre. Pablo lo entendió y por eso en Filipenses 3:13, 1:4 dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Eso no significa negar el pasado, significa no vivir gobernado por él. No dejar que lo que pasó, sea éxito o fracaso, se convierta en una cadena para tu próximo paso. Escucha esto con el alma. Hay gente que no avanza por sus fracasos, pero también hay gente que no avanza por sus viejos triunfos. Unos están presos de la vergüenza, otros presos de la nostalgia. Unos viven diciendo, fallé demasiado. Otros viven diciendo, nunca volverá a ser como antes. Y en ambos casos, el pasado termina gobernando el presente. Pero Pablo dice, prosigo. Es una palabra de movimiento. Es una palabra de santo empuje. Es la decisión de alguien que entiende que no puede abrazar la meta mientras se queda mirando por encima del hombro. Jesús fue igual de claro en Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El reino de Dios tiene una lógica que a la carne le molesta, porque la carne dice, conserva. Jesús dice, entrégalo. La carne dice, retén. Jesús dice, si cae y muere, habrá fruto. La carne dice, no sueltes, porque te quedas sin nada. Jesús dice, si no sueltas, te quedas solo. Hay frutos que solo nacen del desprendimiento. Y no estoy hablando de una pérdida vacía. Estoy hablando de la muerte de la semilla, que no es destrucción inútil, sino transición a una forma más fecunda. La semilla deja de verse como semilla, sí, pero no porque perdió propósito, sino porque lo multiplicó. Lo que en la mano parecía pequeño, al caer en la tierra se convierte en cosecha. Tal vez eso que está soltando no está muriendo en el sentido final, tal vez está siendo sembrado, pero para tus ojos parece pérdida, porque todavía no ves la cosecha, solo ves que ya no lo tienes como antes, y allí aparece la angustia, allí aparece el silencio, allí aparece la pregunta, Señor, si esto venía de ti, ¿por qué me lo pides ahora? Y el Señor responde, porque si lo mantienes en tu mano, seguirá siendo semilla, pero si me lo entregas, yo sé convertirlo en fruto. Hay temporadas en que Dios te enseña a pelear y hay temporadas en que Dios te enseña a soltar. Ambas cosas son espirituales, ambas requieren fe, ambas son obediencia, pero la segunda es más incomprendida. Porque cuando peleas, sientes que haces algo. Cuando sueltas, parece que te rindes y no es lo mismo. Rendirse es abandonar la confianza. Soltar es transferir el control. Rendirse es decir, ya no creo. Soltar es decir, Señor, sigo creyendo, pero ya no voy a manipular el resultado. Rendirse es caer en desesperanza. Soltar es
descansar en soberanía. Alguien necesita oír esto con claridad. Si Dios te está ayudando a soltar, no es porque quiera vaciarte por crueldad, es porque quiere llenarte con algo que no cabe mientras sigues aferrado a lo anterior. No puedes recibir lo nuevo con las manos llenas de lo viejo. No puedes abrazar la nueva temporada mientras te aferras a la anterior con uñas del alma. No puedes pedir resurrección y al mismo tiempo negar que hubo entierro. No puedes caminar con Dios si cada 5 pasos te sientas a llorar frente a una puerta que Él mismo cerró. Y ya sé, esto no gusta. Porque todos queremos oír que todo volverá exactamente como antes, que lo que se fue regresará igual, que la vida nos devolverá intacto lo perdido. Pero Dios no siempre trabaja restaurando hacia atrás. Muchas veces restaura hacia adelante. No siempre reconstruye la misma escena. A veces crea una nueva. No siempre te devuelve la antigua forma. A veces te lleva a una versión más profunda, más sana, más libre, más limpia de dependencia, más formada en el carácter de Cristo. Por eso Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en mi tiempo, no en tu ansiedad, no en nuestro calendario de urgencias, en su tiempo. Y aquí está la tensión del alma. Nosotros queremos entenderlo todo antes de obedecer. Queremos explicaciones antes de soltar. Queremos un mapa completo antes del primer paso. Queremos garantías antes de abrir la mano. Queremos saber quién vendrá después, cómo se verá, cuánto tardará, qué sentiremos, cómo se compensará el vacío. Pero Dios muchas veces solo dice, confía en mí. Y la madurez espiritual no es cuando tienes respuesta para todo. La madurez espiritual es cuando puedes seguir obedeciendo, aun cuando hay preguntas sin contestar. A veces Dios te ayuda a soltar un lugar, a veces un vínculo, a veces un sueño mal ubicado, a veces una expectativa, a veces una imagen idealizada, a veces un duelo que ya no puedes seguir alimentando, a veces una versión tuya que ya no refleja la obra que Él hizo en ti. Y permíteme hablar de algo más. Hay personas que deben soltar la culpa de lo que ya fue perdonado, porque hay culpas que no honran a Dios, solo prolongan una condenación que Cristo ya cargó. Si ya confesaste, si ya te rendiste al Señor, si ya hubo arrepentimiento verdadero, no puedes seguir construyendo identidad sobre un fracaso viejo. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, soltar también puede significar dejar de llamarte por el nombre de una temporada que Dios ya cerró. Tú no eres tu peor día, no eres tu caída más vergonzosa, no eres la puerta que no se abrió, no eres el abandono que sufriste, no eres la pérdida que te marcó, no eres la versión quebrada que fuiste cuando estabas intentando sobrevivir. Eres alguien a quien Dios sigue formando. Y si Dios te está pidiendo que sueltes, es porque tu identidad no está en eso, sino en Él. Mira qué hermoso es el corazón del Padre. No te dice suelta y luego te deja solo. No, Él mismo te ayuda a soltar. Él mismo te acompaña en el proceso. Él mismo te sostiene cuando la mano tiembla. Él mismo te abraza cuando sientes que se te va parte de la vida. El Espíritu Santo no solo consuela a los que reciben, también consuela a los que despiden. Por eso quizá hoy no necesitas más fuerza para retener. Quizá necesitas gracia para soltar sin amargura, sin amargura. Eso es clave, porque uno puede soltar, pero mal, soltar resentido, soltar ofendido, soltar peleado con Dios, soltar diciendo, bueno, está bien, total, ¿qué me queda? Eso no es libertad, eso sigue siendo esclavitud con vocabulario religioso. El Señor quiere enseñarte a soltar con paz, con lágrimas si hace falta, pero con paz. Con duelo, sí, pero con esperanza. Con memoria, sí, pero sin cadenas. Con gratitud por lo que fue y con fe por lo que viene. Y te lo digo con todo el corazón, que algo haya terminado no significa que Dios haya terminado contigo. Que una temporada cierre no significa que la gloria se acabó. Que una relación cambie no significa que el propósito murió. Que una puerta se cierre no significa que el cielo se cerró. Que ya no sea como antes no significa que será peor. A veces será distinto. Y distinto, cuando Dios está en medio, no es una amenaza. Es una promesa en otra forma. Quizá hoy estás escuchando esto con el alma apretada porque sabes exactamente de qué te estoy hablando. Sabes qué es eso que Dios te viene diciendo hace tiempo.
¿Sabes qué nombre tiene? ¿Sabes qué etapa es? ¿Sabes qué duelo sigues postergando? ¿Sabes qué recuerdo sigues idolatrando? ¿Sabes qué puerta sigues empujando aunque ya no se mueve? ¿Sabes qué semilla te niegas a sembrar porque la quieres seguir mirando en la mano? Y hoy el Señor no viene a humillarte, viene a liberarte. Viene a decirte, yo estuve en esa temporada, pero no me quedé detenido en ella. Yo fui Dios cuando eso empezó y seguiré siendo Dios cuando eso termine. No me confundas con tus ciclos. No reduzcas mi fidelidad a una sola forma. No creas que porque se terminó una expresión de mi bondad, entonces se terminó mi bondad. Dios no se agota en una etapa. Dios no se resume en una persona. Dios no se limita a una puerta. Dios no depende de un formato. Dios no necesita repetir el ayer para seguir siendo glorioso. Él puede hacer cosa nueva. Él puede abrir camino en el desierto. Él puede hacer brotar ríos en la soledad. Él puede darte fuerza para despedir y fe para comenzar. Él puede arrancar sin destruirte. Él puede vaciar sin avergonzarte. Él puede cerrar un capítulo sin cerrar tu destino. Así que hoy, en el nombre de Jesús, deja de llamar muerte a lo que tal vez es poda. Deja de llamar abandono a lo que tal vez es redirección. Deja de llamar ruina a lo que tal vez es trasplante. Deja de llamar silencio a lo que tal vez es gestación. Tal vez Dios te está ayudando a soltar porque lo próximo requiere menos equipaje y más dependencia. Tal vez te está ayudando a soltar porque el próximo nivel no se sostiene con la mentalidad anterior. Tal vez te está ayudando a soltar porque te ama demasiado como para permitir que vivas abrazado a lo que ya no refleja su voluntad presente para tu vida. Y quiero terminar diciéndote esto, no le tengas miedo a las manos vacías si obedeciste a Dios para llegar ahí. Porque unas manos vacías delante de Dios nunca se quedan vacías por mucho tiempo. Él sabe con qué llenarlas. Él sabe cuándo hacerlo. Él sabe qué quitar y qué devolver. Él sabe lo que perdiste. Él sabe lo que lloraste. Él sabe lo que te costó. Él sabe lo que significaba para ti. Y aún sabiéndolo todo, te sigue diciendo, confía en mí. Porque a veces el mayor acto de fe no es gritar, ni correr, ni pelear, ni insistir. A veces el mayor acto de fe es abrir la mano y decir, Señor, gracias por lo que fue. Lo bendigo, no lo maldigo, no lo niego, no lo desprecio. Pero no voy a encadenar mi futuro a una estación que ya terminó. Si tú estás haciendo algo nuevo, no quiero perderlo por seguir abrazado a lo anterior. Ayúdame a soltar. Y yo quiero orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, toca ahora mismo el corazón de cada persona que está escuchando esta palabra. Dale paz para cerrar lo que tú ya cerraste. Dale luz para reconocer lo que ya cumplió su tiempo. Dale fuerza para no aferrarse a lo que fue, por hermoso o por doloroso que haya sido. Sana el alma del que está despidiendo una etapa, del que está soltando una expectativa, del que está intentando entender por qué cambió tanto su vida. Enséñanos a confiar en tu reloj, en tu voluntad y en tu bondad. Que no adoremos el ayer, que no idolatricemos una temporada, que no llamemos permanencia a lo que tú diseñaste como tránsito. Danos manos abiertas, corazón limpio y ojos para ver la cosa nueva que ya está brotando. Y donde hoy hay duelo, trae esperanza. Donde hoy hay miedo, trae fe. Donde hoy hay apego, trae libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta palabra habló a tu vida, compártela con alguien, suscríbete y ayúdanos a seguir llevando esperanza y la palabra de Dios a más corazones.